5:45, nuestros invitados nuevamente. Les presento a Silvia Noriega, gerente de responsabilidad social, y Hans Landol de Asbank. ¿Qué les ha parecido este informe del Fondo Monetario Internacional? Que tiene mucho que ver con la capacidad de endeudamiento que podemos tener los peruanos, las familias, los hogares, y ello nos lleva a pensar qué tan educados financieramente estamos. ¿Cuándo debemos empezar a pensar o a inculcar esta educación financiera? Bueno, el mejor momento para empezar a entrenarse en temas financieros es definitivamente la infancia. Por eso para nosotros desde el BCP, donde el foco de la responsabilidad social es la educación, tenemos iniciativas importantes en escuelas donde lo que buscamos es brindar educación financiera a los chicos de primero a quinto de secundaria. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos capacitando a los docentes de primero a quinto de secundaria y les damos conocimientos de educación financiera, de economía, técnicas pedagógicas para poder enseñar mejor esos contenidos y programación curricular para que puedan mezclar pero adecuadamente. Ya está en la currícula, ¿no? Claro que sí, claro que sí, pero estamos brindando conocimientos para que se puedan insertar adecuadamente estos temas en la currícula. O sea, está en el planeamiento curricular, es una de las competencias, el buen manejo de los recursos financieros es una de las competencias que se busca en los niños que salen del colegio. Entonces nosotros como banco estamos en estas iniciativas para ayudar a insertar estos conocimientos en los docentes. Estamos con este proyecto durante 3 años, hemos capacitado a más de 330 docentes que han podido llegar a su vez a 46.000 estudiantes y han tenido un aprendizaje. Con el mismo ministerio, en alianza con nosotros, ha tomado la evaluación de los niños al comienzo y a fin de cada año y hemos tenido el año pasado, por ejemplo, aprendizajes que van de entre 28 y 54%. Qué interesante esta medición. Ahora, supongo que ustedes como entidad financiera que tienen estos productos y estas iniciativas van también luego midiendo qué tanto está funcionando, ¿no es cierto?, este tema de la educación financiera. Quisiera preguntarle también a Hans, ustedes como Asbank tienen una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo empatizan o sintonizan con lo que está pensando el consumidor, con lo que está pensando la persona que tiene tal o cual cuenta en un banco? ¿Cómo se sienten frente a la necesidad de impartir también no solo conocimiento financiero, sino empatía con los usuarios y consumidores? Sí, fíjate, justo en el foro que estamos organizando para el día de mañana, que es prácticamente un foro abierto al público, la inscripción es prácticamente simbólica porque cuesta 100 soles, incluye almuerzo, o sea que prácticamente recuperas tu dinero, por decirlo así. Rapidito. Rapidito, en el mismo día. Ahí estamos tratando la importancia de la educación financiera y también cómo los procesos, la transformación digital está impactando en la inclusión financiera. Esto quiere decir en el acceso a los servicios financieros como en el uso y la calidad de los servicios, de los productos y servicios que ofrece el sistema financiero. Para la OCDE, por ejemplo, ¿no es cierto?, ese club al que queremos entrar, se entiende la educación financiera como la forma como los consumidores entendemos el producto en sí. ¿Estamos lejos? ¿Estamos en camino? ¿Estamos en pañales? Fíjate, como lo acaba de decir, o la pregunta anterior, la OECD, donde estamos aspirando a ingresar el 2021, y otros foros internacionales, el G20, por ejemplo, donde también participa Perú, consideran la educación financiera como una habilidad esencial para la vida. Y por eso recomiendan también que empiece cuanto antes. Cuando niño. Desde los primeros grados de la escuela. Y aquí efectivamente el currículo incluye eso, el desarrollo de competencias y habilidades desde que ingresas hasta que sales del colegio, ¿no? Y ahí hay cosas que se están haciendo. Acaba de señalar Silvia algunas de las que hace el BCP. El Ministerio de Educación tiene un proyecto oficial de piloto, digamos, en que está aprobado esto en 7 regiones, con una evaluación del Banco Interamericano que ha demostrado que es altamente positivo. Y que se aplica, por ejemplo, en países como Finlandia, ¿no es cierto? Sí, y algunos otros donde la educación es obviamente en muchos países acá, incluso el Perú ha adoptado un Plan Nacional de Educación Financiera y tiene una estrategia nacional de inclusión financiera. Ambas cosas, es decir, que como Estado pretende desarrollar políticas públicas que contribuyan a una y otra cosa. En esas estrategias y planes participan las entidades financieras y participan varios sectores, porque este es un tema que trasciende estrictamente al sistema financiero. La educación financiera, como si es una habilidad esencial para la vida, no es estricta responsabilidad de los bancos. Claro, no es estricta responsabilidad de los bancos. Tienen que ver, obviamente, ¿no es cierto? Evidentemente tiene que ver. Si uno pide préstamo, piensa en un banco. Pero la educación financiera va más allá. Todos quisiéramos tener la fórmula para que el dinero nos alcance, para que nuestras deudas no tengan mucho interés o todo ello. ¿Qué tan importante es entender, por ejemplo, el concepto del ahorro en la educación financiera? Es sumamente importante y ese es un tema fundamental. Nosotros cuando brindamos educación financiera empezamos por el tema del presupuesto primero. Es muy importante saber
cuánto ingreso tienes, cuáles son tus gastos, para poder discernir entre lo que es realmente importante y lo que no lo es tanto. Lo que es una necesidad o lo que es un deseo o un gusto. Exactamente. Y luego que ya comprenden cómo se hace un presupuesto y cómo poder gestionarlo, les enseñamos el ahorro, que es una habilidad fundamental que no depende en realidad del nivel ahorro de ingreso. Ahorro es progreso, dice, ¿no? El dicho popular, ahorro es progreso, ahorro es desarrollo, cuánto lo entendemos y lo aplicamos en la vida diaria, ¿no? Y es importante ahorrar no solamente estableciéndote una meta, las personas pueden tener distintas metas o motivaciones para ahorrar, sino también es importante ahorrar porque pueden surgir imprevistos o dificultades donde es importante contar con un dinero para poder abordarlas adecuadamente. Perfecto. Y hubo una interesante campaña, Hans, de Asbank, que habló, por ejemplo, y que te señalaba claramente que tú tengas un PP, ¿no es cierto? Un presupuesto personal. Luego pasas al presupuesto familiar. ¿Y cuándo nos cuesta a los peruanos entender, por ejemplo, el tema de la necesidad versus el tema de lo que es un gusto o un deseo? Programarme en mis finanzas personales. ¿Están ustedes involucrados en esto para el día de mañana, en el foro? Justo, tú ya eres una experta ahorita en No, yo estoy aprendiendo acá. No sé ahorrar mucho. Es que de eso se trata. Es tan simple como aprender a cuadrar tus cuentas. Ajá. Y para cuadrar tus cuentas tienes que planificar, tienes que priorizar, tienes que analizar las diferentes posibilidades, tus riesgos. Por ejemplo, puedes planificar tus cuentas para el día, como puedes planificar tus cuentas para los próximos 3 años. Podrías planificar tus cuentas también para el momento en que te vas a jubilar. Pero eso tiene que ver también muchas veces con otros factores, ¿no? Hans, por ejemplo, en la inestabilidad laboral muchas veces también te impide de pronto, sin embargo, nunca es imposible ser ordenada en tus finanzas. Te hago la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, tú como representante de Asbank, que trabajas con todas las entidades financieras, los bancos tienen que medir la situación por la que pasa el país en determinado momento. ¿Cómo hacen en este tipo de momentos, de eventos, por los productos que ustedes ofrecen especialmente? Bueno, es que como todo en la vida, por eso hay análisis de riesgos. Tienes que tener diferentes opciones y posibilidades, variables que tomas en cuenta, ¿no? Como tú dices, no tienes, digamos, asegurado de por vida el trabajo, ¿no? Entonces tienes que tomar eso, digamos, tienes que prever circunstancias que te puedes enfermar, que puede haber un accidente. Ya viene la Navidad, dolor de cabeza. Exactamente, otra cosa así. Viene diciembre. Así como tienes que prever esas circunstancias, también si tienes determinadas ambiciones, expectativas para estudiar, para viajar, por lo que fuera, comprarte un bien. Para el gusto que necesitas para la familia, los hijos, el viaje, en fin. En realidad, y la digitalización, ¿cómo están manejando ese tema que entiendo es parte del foro de mañana, la digitalización de las finanzas en este mundo moderno? ¿Qué nos trae como mensaje hoy Asbank? Bueno, ahí vamos a tocar diferentes temas. Justamente el primer conversatorio donde participan no solamente autoridades del sistema como el Banco Central, la Superintendencia, sino líderes de la banca, se va a ver cómo impacta esta gran transformación digital en la educación y la inclusión financiera, es decir, en los productos y servicios que te ofrece la banca, cómo incorpora estas consideraciones. Ahora, han habido consejos bien interesantes de la banca, ¿no es cierto?, reunidos en Asbank, por ejemplo, nunca sacas efectivo, salvo que sea emergencia, de tu tarjeta de crédito. ¿No es cierto? ¿Tu capacidad de ahorro puede llegar a qué porcentaje de tu ingreso mensual, por ejemplo, Silvia? Digamos, depende de cada persona en realidad y de las necesidades que tenga, pero una porción saludable es ahorrar, por ejemplo, el 20% de lo que uno gana, ¿no? Mínimo. No llegas de repente al 20% de tu capacidad de ahorro, 10%. Sí. Pero tener algo siempre ahí de contingencia. Para poder lograr eso es importante mirar tu presupuesto y poder discernir lo que es de lo que no es tan importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en pequeños cambios, pequeños hábitos, por ejemplo, si te compras un café todos los días y de repente quieres ahorrar, de repente dices, mira, mejor me traigo el café de mi casa, no lo compro y con eso ahorro. ¿Sabes cuál es la mejor forma de, creo yo, de ordenarnos? En blanco y negro, ¿no? Ingresos versus egresos. Exacto, eso se trata del presupuesto. Tú pones aquí lo que ingresa y acá lo que sale, digamos, lo que gastas. Y tus obligaciones versus tus... Y en tus obligaciones están tus deudas, digamos, ¿no? Y lo que tienes que pagar. Y el ahorro que mínimo 10-20% de tu ingreso mensual. Así es. Pero siempre vinculado a una meta para que uno esté más motivado, para que uno esté más enganchado. ¿Qué dicen los bancos? Ustedes tienen varios productos, podríamos mencionar muchos de ellos, pero en el tema de la educación financiera, los colegios están en la obligación de enseñar esto ¿desde cuándo? ¿Desde el kinder? No sé. Digamos, este tema ya se ha insertado en la currícula escolar. Los colegios están en proceso de insertar esto, por eso nosotros trabajamos junto con el Ministerio de Educación. Hace 3 años estamos trabajando el tema con los colegios de educación secundaria. Entonces les enseñamos a los chicos temas de presupuesto, temas de ahorro, el significado de la inversión, o sea, qué involucra sacarle un rendimiento al dinero, ¿no? Y luego, ¿qué es el sistema financiero? ¿Qué ventajas tiene, ¿no? Para que los
los niños cuando ya pasen a ser jóvenes también puedan tomar mejores decisiones de vida. Mira, si de niños aprendemos, no estaríamos en esta lista del Fondo Monetario Internacional. Hay un Plan Nacional de Educación Financiera que obviamente tiene una línea de trabajo, digamos, en todo lo que tiene que ver con estudiantes. Y entonces eso es en la escuela, los institutos, etc. Qué linda. Pero tiene toda otra parte, obvio, que tiene que ver con los adultos. Claro, pero si de niño no aprendiste, ya de adulto no esperes pues, que seas un perfecto pero digamos, los que están adultos no pueden quedar abandonados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas entidades públicas que tienen responsabilidad en el trabajo con adultos. Ministerio de la Producción, por ejemplo, con todos los empresarios de la microempresa. Hay todo un tema por trabajar ahí. Ministerio de Trabajo, con todos los trabajadores. La flexibilidad financiera, pues, por favor, de los bancos, las BAN, por ejemplo, cubrir la demanda habitacional, ¿no es cierto?, en los bancos. Otro día vamos a hablar de ese tema, en el que es fundamental, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, una serie de elementos para poder cubrir, por ejemplo, demandas de vivienda que en el país son tan necesarias, ¿no? Bien, que les vaya muy bien. El foro es mañana 20. Sí, desde las 8:15 de la mañana en el Hotel Westin hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Muchísimas gracias por contarnos un poquito mejor de cómo programar nuestras finanzas personales, que van a devenir en tranquilidad, en bienestar, en la familia, en el hogar, y que las cuentitas no estén en rojo. Gracias por estar esta mañana con nosotros. A Silvia Noría, gerente de responsabilidad social del BCP, y Hans Landol, coordinador de educación y educación financiera de Asbank. Ya lo saben, apunte. Ingresos, egresos, no va a estar mejor así. Nos vamos al corte.